La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Primer libro de los Macabeos. Capítulo 9. Entretanto, así que Demetrio supo que Nicanor con todas sus tropas había perecido en el combate, envió de nuevo a Báquides y a Alcimo a la Judea, y con ellos el ala derecha de su ejército. Se dirigieron por el camino que va a Gálgala, y acamparon en Masalot, que está en Arbellas, la cual tomaron, y mataron mucha gente. En el primer mes del año 152 se acercaron con el ejército a Jerusalén, de donde salieron y se fueron a Berea en número de 20.000 hombres y 2.000 caballos. Había Judas sentado su campo en Laisa, y tenía consigo 3.000 hombres escogidos. Mas cuando vieron la gran muchedumbre de tropas, se llenaron de gran temor, y desertaron muchos del campamento, de suerte que no quedaron más que 800 hombres. Viendo Judas reducido a tan corto número su ejército, y que el enemigo le estrechaba de cerca, perdió el ánimo, pues no tenía tiempo para ir a reunir tropas, y desmayó. Con todo, dijo a los que le habían quedado, Ea, vamos contra nuestros enemigos, y veamos si podemos batirlos. Mas ellos procuraban disuadirle de eso, diciendo, de ningún modo podemos, pongámonos más bien en salvo, yéndonos a incorporar con nuestros hermanos, y después volveremos a pelear con ellos, ahora somos nosotros pocos. Líbrenos Dios, respondió Judas, de huir de ellos, si ha llegado nuestra hora, muramos valerosamente en defensa de nuestros hermanos, y no echemos un borrón a nuestra gloria. A este tiempo salió de sus reales el ejército, y vino a su encuentro. La caballería iba dividida en dos cuerpos, los honderos y los flecheros ocupaban el frente del ejército, cuya vanguardia componían los soldados más valientes. Báquides estaba en el ala derecha, y los batallones avanzaron por ambos lados, tocando al mismo tiempo las trompetas. Los soldados de Judas alzaron también ellos el grito, de suerte que la tierra se estremeció con el estruendo de los ejércitos, y duró el combate desde la mañana hasta caída la tarde. Habiendo conocido Judas que el ala derecha del ejército de Báquides era la más fuerte, tomó consigo los más valientes de su tropa, y derrotándola, persiguió a los que la componían hasta el monte de Azoto. Mas los que estaban en el ala izquierda, al ver desbaratada la derecha, fueron por la espalda en seguimiento de Judas y de su gente, y encendiéndose con más vigor la pelea, perdieron muchos la vida de una y otra parte. Cayó también Judas y los restantes huyeron. Recogieron después Jonatás y Simón el cuerpo de su hermano Judas, y le enterraron en el sepulcro de sus padres en la ciudad de Modín. Y todo el pueblo de Israel manifestó un gran sentimiento, y le lloró por espacio de muchos días. ¿Cómo es, decían, que ha perecido el campeón que salvaba al pueblo de Israel? Tercera parte. Jonatás, jefe y pontífice. Las otras guerras de Judas, y las grandes hazañas que hizo, y la magnanimidad de su corazón no se han descrito, por ser excesivamente grande su número. Y sucedió que muerto Judas, se manifestaron en Israel por todas partes los hombres perversos, y se dejaron ver todos los que obraban la maldad. Por este tiempo sobrevino una grandísima hambre, y todo el país con sus habitantes se sujetó a Báquides, el cual escogió hombres perversos, y los puso por comandantes del país. Andaban estos buscando, y pesquisaban a los amigos de Judas, y los llevaban a Báquides, quien se vengaba de ellos, y les hacía 1000 oprobios. Fue grande la tribulación de Israel, y tal que no se había experimentado semejante desde el tiempo en que dejó de verse profeta en Israel. En esto, se juntaron todos los amigos de Judas, y dijeron a Jonatás: Después que murió tu hermano Judas, no hay ninguno como el que salga contra nuestros enemigos, que son Báquides y los enemigos de nuestra nación. Por tanto, te elegimos hoy en su lugar, para que seas nuestro príncipe, y el caudillo en nuestras guerras. Aceptó entonces Jonatás el mando, y ocupó el lugar de su hermano Judas. Sabedor de esto Báquides buscaba medios para quitarle la vida, pero habiéndolo llegado a entender Jonatás, y Simón, su hermano, con todos los que le acompañaban, huyeron al desierto de Tecoa, e hicieron alto junto al lago de Asfar. Báquides lo supo, y marchó él mismo con todo su ejército, en día de sábado, al otro lado del Jordán.
Entonces Jonatás envió a su hermano, caudillo del pueblo, a rogar a los nabuteos, sus amigos, que les prestasen su tren de guerra, que era grande. Pero saliendo de Madaba los hijos de Jambri, tomaron prisionero a Juan y cuanto conducía, y se fueron con todo. De allí a poco dieron noticia a Jonatás y a su hermano Simón, de que los hijos de Jambri celebraban unas grandes bodas, y que llevaban desde Madaba con mucha pompa la novia, la cual era hija de los grandes príncipes de Canaán. Se acordaron entonces de la sangre derramada de Juan su hermano, y fueron, y se escondieron en las espesuras de un monte. En este estado, levantando sus ojos, vieron a cierta distancia una multitud de gentes, y un magnífico aparato, pues había salido el novio con sus amigos y parientes a recibir a la novia, al son de tambores e instrumentos músicos, con mucha gente armada. Entonces saliendo de su emboscada, se echaron sobre ellos, y mataron e hirieron a muchos, huyendo los demás a los montes, con lo cual se apoderaron de todos sus despojos, de suerte que las bodas se convirtieron en duelo, y sus conciertos de música, en lamentos. Vengaron de este modo la sangre de su hermano, y se volvieron hacia la ribera del Jordán. Luego que lo supo Báquides, vino con un poderoso ejército en un día de sábado a la orilla del Jordán. Entonces Jonatás dijo a los suyos, vamos a pelear contra nuestros enemigos, pues no nos hallamos nosotros en la situación de ayer y demás días anteriores. Vosotros veis que tenemos de frente a los enemigos, hacia derecha e izquierda, las aguas del Jordán, con sus riberas, y pantanos, y bosques, sin que nos quede medio para escapar. Ahora clamad al cielo, para que seáis librados de vuestros enemigos. Y se trabó luego el combate, en el cual levantó Jonatás su brazo para matar a Báquides, pero evitó el golpe, retirando su cuerpo hacia atrás. En fin, Jonatás y los suyos se arrojaron al Jordán, y le pasaron a nado, a la vista de sus enemigos. Y habiendo perecido en aquel día 1000 hombres del ejército de Báquides, volvieron, los enemigos, a Jerusalén. Después reedificaron las plazas fuertes de Judea, y fortificaron con altos muros, con puertas y barras de hierro las ciudadelas de Jericó, de Amaum, de Bezorón, de Betel, de Tamnata, de Fara y de Topo. En ellas puso guarniciones, para que hicieran correrías contra Israel. Fortificó también la ciudad de Betsura, y la de Gazara y el Alcázar, poniendo en todas partes guarnición y víveres. Tomó después en rehenes los hijos de las primeras familias del país, y los tuvo custodiados en el Alcázar de Jerusalén. En el segundo mes del año 153, mandó al Cimo derribar las murallas de la parte interior del templo, y que se destruyesen las obras de los profetas y comenzó con efecto la demolición. Le hirió entonces el Señor y no pudo acabar lo que había comenzado, perdió el habla, y quedó baldado de parálisis, sin poder pronunciar una palabra más, ni dar disposición alguna en los asuntos de su casa. Y murió al Cimo de allí a poco, atormentado de grandes dolores. Viendo Báquides que había muerto al Cimo, se volvió a donde estaba el rey, y quedó el país en reposo por 2 años. Pero los malvados todos formaron el siguiente designio: Jonatás, dijeron, y los que con él están, viven en sosiego y descuidados, ahora es tiempo de hacer venir a Báquides y de que los sorprenda a todos en una noche. Fueron a verse con él, y le propusieron este designio. Báquides se puso luego en camino con un poderoso ejército, y envió secretamente sus cartas a los que seguían su partido en la Judea, a fin de que pusiesen presos a Jonatás y a los que le acompañaban, mas no pudieron hacer nada, porque estos fueron advertidos de su designio. Entonces Jonatás prendió a 50 personas del país, que eran los principales jefes de aquella conspiración, y les quitó la vida. Enseguida Jonatás se retiró con Simón y los de su partido a Bet-Besen, que está en el desierto, repararon sus ruinas, y la pusieron en estado de defensa. Tuvo noticia de esto Báquides, y juntando todas sus tropas, y avisando a los que tenía en Judea, vino a acampar sobre Bet-Besen, a la cual tuvo sitiada por mucho tiempo, haciendo construir máquinas de guerra. Pero Jonatás, dejando en la ciudad a su hermano Simón, fue a recorrer el país, y volviendo con un buen cuerpo de tropa, derrotó a Odaren, y a sus hermanos, y a los hijos de Faserón en sus propias tiendas, y comenzó a hacer destrozo, y a dar grandes muestras de su valor.
Simón, empero, y sus tropas salieron de la ciudad, y quemaron las máquinas de guerra, atacaron a Báquides y le derrotaron, causándole grandísimo pesar por ver frustrados sus designios y tentativas. Y así, lleno de cólera contra aquellos hombres perversos que le habían aconsejado venir a su país, hizo matar a muchos de ellos, y resolvió volverse a su tierra con el resto de sus tropas. Sabedor de esto, Jonatás le envió embajadores para ajustar la paz con él y que les entregara los prisioneros. Báquides los recibió gustosamente, y consintiendo en lo que proponía Jonatás, juró que en todos los días de su vida no volvería a hacerle mal ninguno. Le entregó, asimismo, los prisioneros que había hecho antes en el país de Judá, después de lo cual partió para su tierra, y no quiso volver más a la Judea. Con esto cesó la guerra en Israel, y Jonatás fijó su residencia en Macmas, donde comenzó a gobernar la nación, y exterminó de Israel a los impíos.